hay lugares que parecen existir a medio camino entre la historia y la imaginación. Sitios que todos hemos oído nombrar alguna vez, pero que muy pocos podrían describir con certeza. Basta pronunciar 3 palabras para que la mente empiece a llenar los vacíos con pasillos interminables, puertas de hierro, manuscritos cubiertos de polvo y secretos custodiados desde hace siglos. Los archivos secretos del Vaticano son uno de esos lugares. Incluso quienes nunca han sentido interés por la historia de la Iglesia han escuchado hablar de ellos como si fueran el escenario de una novela de misterio, un inmenso laberinto donde reposan documentos capaces de cambiar nuestra manera de entender el pasado. Pero, ¿cuánto hay de verdad en esa imagen y cuánto pertenece al terreno de la leyenda? Lo primero que sorprende es descubrir que, en realidad, ese nombre ya no existe. En 2019, el Papa Francisco decidió que la institución pasara a llamarse oficialmente Archivo Apostólico Vaticano. Muchos interpretaron aquel cambio como un intento de limpiar una imagen demasiado asociada al misterio, a las conspiraciones y a los secretos inconfesables. Sin embargo, la explicación oficial era mucho más sencilla. La palabra latina secretum nunca significó oculto en el sentido moderno de la palabra. En la época en que nació aquel archivo quería decir simplemente privado, es decir, perteneciente directamente al Papa y separado de otros fondos documentales. Con el paso de los siglos, el significado de la palabra cambió, pero el nombre permaneció, alimentando una de las leyendas más persistentes de la historia. Y es precisamente ahí donde comienza el verdadero enigma. Porque, aunque el nombre haya cambiado, la sensación de que detrás de aquellas paredes se conservan documentos extraordinarios sigue tan viva como siempre. Resulta difícil no preguntarse qué puede guardarse en una institución que lleva acumulando escritos desde hace más de 1000 años. No hablamos únicamente de asuntos religiosos. Allí descansan cartas de reyes, emperadores y científicos, tratados diplomáticos, procesos judiciales, correspondencia con las grandes cortes europeas, mapas, bulas, informes de inquisidores y miles de documentos que narran desde dentro buena parte de la historia de Occidente. Las cifras impresionan por sí solas. Los depósitos del Archivo Apostólico ocupan alrededor de 85 kilómetros de estanterías y conservan millones de documentos cuya cronología abarca desde la Alta Edad Media hasta nuestros días. Pensar en esa inmensidad produce una sensación difícil de explicar. Si una persona dedicara toda su vida únicamente a leer aquellos documentos, probablemente moriría antes de haber recorrido una pequeña parte de ellos. Pero entonces surge la gran pregunta. Si todo eso existe, ¿por qué no puede entrar cualquiera a verlo? Aquí la realidad vuelve a ser menos novelesca de lo que muchos imaginan. El archivo no está completamente cerrado. Investigadores acreditados de todo el mundo pueden solicitar acceso a determinados fondos siguiendo un procedimiento muy estricto. Cada año trabajan allí cientos de historiadores. Sin embargo, ese acceso nunca ha sido absoluto. Existen limitaciones por motivos de conservación, organización y, en algunos casos, porque determinados documentos pertenecen a periodos muy recientes cuyo estudio aún no se ha abierto completamente. Esa mezcla de apertura parcial y restricciones inevitables ha alimentado durante décadas la imaginación de millones de personas.
Porque cuando una puerta permanece entreabierta, la mente siempre imagina que detrás hay mucho más de lo que alcanza a ver. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido con este archivo. Novelas, películas, documentales y teorías de todo tipo han convertido aquellos pasillos en un escenario casi mítico. Se ha dicho que allí se esconden evangelios prohibidos, pruebas sobre la verdadera vida de Jesús, documentos sobre civilizaciones desaparecidas, expedientes relacionados con fenómenos inexplicables e incluso conocimientos capaces de cambiar nuestra comprensión de la humanidad. La inmensa mayoría de esas afirmaciones jamás ha sido demostrada. Algunas nacieron de simples rumores, otras de interpretaciones exageradas, otras directamente de la ficción. Sin embargo, sería un error pensar que, porque muchas historias sean imaginarias, el archivo ha perdido su capacidad para asombrarnos. Todo lo contrario. Lo verdaderamente fascinante no es aquello que algunos dicen que esconde, sino aquello cuya existencia sí está demostrada. Porque detrás de esas puertas descansan documentos auténticos que han obligado a reescribir episodios enteros de la historia. Y hoy, en los misterios de la historia, vamos a abrir algunas de esas puertas, no para alimentar fantasías, sino para descubrir que a veces la realidad puede resultar mucho más sorprendente que cualquier leyenda. Bajaremos hasta lo más profundo de los archivos secretos del Vaticano para descubrir sus verdades ocultas. Con este que os habla, Eloy López. La línea que dividió el planeta. Imaginemos por un momento el escenario. Es la primavera del año 1493. Las tabernas y los puertos de Europa todavía murmuran, entre el asombro y la incredulidad, la noticia del regreso de un navegante genovés llamado Cristóbal Colón. Trae consigo relatos de tierras exóticas, nativos de costumbres extrañas y riquezas vegetales que desafían todo lo conocido. La corona de Castilla celebra el éxito, pero en las cortes vecinas, especialmente en Portugal, se desata una tormenta geopolítica silenciosa. ¿A quién pertenecen esos nuevos mundos que acaban de asomar tras el horizonte del Océano Atlántico? El derecho internacional de la época no se dirimía en parlamentos ni en tribunales internacionales, sino en un despacho papal. En ese tablero de ajedrez mundial, el hombre encargado de mover la pieza definitiva no era un santo, sino un político astuto y pragmático, el Papa Alejandro VI, cuyo nombre de nacimiento, Rodrigo Borgia, ya evoca una época de intrigas, poder y ambiciones desmedidas. El pontífice, consciente de que el descubrimiento de Colón podía desatar una guerra sangrienta entre las dos potencias marítimas cristianas más grandes del momento, decide intervenir utilizando el arma más poderosa de la que disponía, la pluma y el pergamino. Entre los meses de mayo y septiembre de ese mismo año, redacta una serie de documentos oficiales conocidos por la historia como las bulas alejandrinas, destacando entre ellas la famosa bula intercaetera. Al desenrollar hoy este documento en la mesa de lectura del Archivo Vaticano, se puede apreciar la letra milimétrica de los escribas y el pesado sello de plomo que le otorgaba autoridad divina. En ese texto, Alejandro VI hizo algo que hoy nos parece inconcebible, casi un acto de ciencia ficción histórica. Trazó una línea imaginaria de polo a polo,
una línea de demarcación situada a 100 leguas al oeste de las islas Azores y Cabo Verde. Todo lo que se descubriera al oeste de esa línea pertenecería a Castilla. Lo que quedara al este sería para Portugal. Con un solo trazo de tinta, un hombre sentado en Roma estaba partiendo el planeta entero en dos mitades, repartiendo continentes enteros que ni siquiera sabía que existían. Es muy probable que esta decisión papal no naciera de una súbita inspiración espiritual, ni de una búsqueda genuina de paz universal, sino de una fría estrategia de supervivencia e intereses cruzados. Rodrigo Borgia necesitaba asegurar el apoyo militar y político de los reyes católicos, Isabel y Fernando, para consolidar el poder de su propia dinastía familiar en Italia. Al concederles el monopolio absoluto de las nuevas tierras americanas, el Papa se garantizaba la lealtad inquebrantable de la corona más poderosa de Europa. Sin embargo, este reparto salomónico encerraba una profunda paradoja histórica. Al fijar la línea a tan solo 100 leguas al oeste de Cabo Verde, el Papa, sin saberlo, dejó una pequeña porción del continente americano, la punta oriental de lo que hoy conocemos como Brasil, al este de la frontera imaginaria. Es sumamente probable que los navegantes portugueses, que ya poseían un conocimiento avanzado de las corrientes atlánticas, sospecharan la existencia de tierra en esa zona y presionaran un año después en el Tratado de Tordesillas para mover la línea más hacia el oeste, permitiendo que la lengua portuguesa arraigara de forma definitiva en el Nuevo Mundo gracias a un error de cálculo geográfico del Vaticano. En torno a este reparto planetario flota una hipótesis fascinante que algunos historiadores heterodoxos defienden con cautela. ¿Y si el Papa Alejandro VI disponía de mapas o conocimientos náuticos secretos que la historia oficial ha pasado por alto? Ciertos investigadores sugieren de forma especulativa que en las secciones más reservadas del Archivo Vaticano se custodiaban informes de navegantes templarios o vikingos que ya habían cartografiado las costas americanas siglos antes. Según esta teoría, el trazo de la bula Intercaetera no fue una apuesta a ciegas sobre un océano vacío, sino una obra milimétrica para proteger rutas comerciales específicas que la Iglesia ya conocía en secreto, utilizando el descubrimiento de Colón como la excusa perfecta para legalizar internacionalmente un territorio que el Vaticano ya tenía ubicado en sus mapas ocultos. A pesar de la claridad del documento impreso, el gran enigma que los siglos no han logrado resolver es qué ocurrió con las actas de las negociaciones directas y secretas que mantuvieron los emisarios reales con el pontífice durante aquellos meses críticos de 1493. Desconocemos por completo los susurros, los sobornos o las promesas que se intercambiaron tras las puertas cerradas de los apartamentos Borgia antes de que la tinta tocara el pergamino. Los diarios personales de los diplomáticos y los borradores previos de las bulas desaparecieron o nunca fueron registrados, dejándonos para siempre la duda de hasta qué punto el mapa de nuestro mundo actual fue dibujado por la fe o por el precio de un favor político en una Roma dominada por la ambición. El sello de la censura, libros prohibidos y hogueras. Damos un salto en el tiempo y nos situamos a mediados del siglo XVI, una época convulsa donde el conocimiento empieza a expandirse a una velocidad jamás vista, gracias a los tipos móviles de la imprenta.
Las ideas cruzan las fronteras con la misma rapidez con la que el viento propaga un incendio. Y la Iglesia católica, sintiendo que los cimientos de su autoridad espiritual se tambalean ante la marea de la Reforma protestante, decide levantar un dique de contención inaudito. En los pasillos más reservados del Archivo Vaticano se guardan las actas y las directrices de una maquinaria burocrática y de vigilancia implacable, la Congregación del Índice. Fue bajo el mandato del Papa Paulo IV cuando vio la luz, en el año 1555, el primer documento oficial que marcaría el destino del pensamiento europeo, el Index Librorum Prohibitorum, el catálogo de los libros prohibidos. Este grueso volumen, que se actualizó constantemente durante más de 4 siglos, no era una simple lista de recomendaciones, era un decreto con fuerza de ley eclesiástica, que determinaba qué páginas podía leer un ser humano y qué ideas debían ser extirpadas de la faz de la tierra, bajo la terrible amenaza de la excomunión y el castigo inquisitorial. Al examinar los folios carcomidos por los siglos y las anotaciones marginales de los censores inquisitoriales en el Santo Oficio, se descubre que la persecución no se limitaba a los textos teológicos de los disidentes protestantes. La tinta del Index emborronó y condenó las obras de mentes brillantes que hoy consideramos la cumbre de la literatura y la filosofía universal. Libros que buscaban comprender la naturaleza humana o el orden político, como los escritos de René Descartes, las reflexiones políticas de Nicolás Maquiavelo o las novelas satíricas que denunciaban la corrupción de la época, caían bajo el dictamen severo de los teólogos examinadores. El método era minucioso. Los libros sospechosos llegaban a Roma denunciados por informantes o comisarios locales. Una vez en el archivo, se nombraba un calificador para que desmenuzara cada línea en busca de herejía, inmoralidad o meras críticas al clero. Si el veredicto era negativo, el título pasaba a engrosar la lista negra y las copias confiscadas terminaban alimentando hogueras públicas en las plazas de las ciudades católicas, en un intento desesperado por silenciar la voz del autor, destruyendo su rastro de papel. Detrás de este control férreo es sumamente probable que existiera un profundo pavor institucional no solo al desvío doctrinal, sino a la democratización real del saber. Antes de la imprenta, los monjes copiaban los libros a mano y el Vaticano poseía el monopolio absoluto de la cultura y la interpretación de la realidad. Cuando cualquier ciudadano con acceso a un taller de impresión pudo difundir panfletos o tratados científicos, la jerarquía comprendió que perder el control de la palabra escrita significaba perder las riendas del poder político en Europa. Es muy probable que muchos de los censores que trabajaban en el Archivo Vaticano no actuaran por pura maldad fanática, sino imbuidos por la firme convicción de que estaban protegiendo las almas de la población analfabeta o influenciable contra un veneno invisible que, a su juicio, provocaría el caos social y la condenación eterna, justificando así la quema de papel como un acto de medicina espiritual. Dentro de los pasillos del archivo dedicados a la censura, circula una teoría alternativa que sugiere que el Index funcionaba en realidad como una cortina de humo para desviar la atención de un secreto mucho mayor. Según esta hipótesis especulativa, mientras el Vaticano publicaba la lista de libros prohibidos que todo el mundo debía evitar, los agentes de la Inquisición confiscaban de forma sistemática manuscritos antiguos de civilizaciones desaparecidas,
textos alquímicos y conocimientos científicos avanzados sobre la energía o la curación que la Iglesia consideraba demasiado peligrosos para que cayeran en manos públicas. Estos libros confiscados jamás se destruyeron en las hogueras populares, sino que fueron trasladados en secreto a estanterías ocultas de acceso exclusivo pontificio, creando una inmensa biblioteca en la penumbra donde los papas acumulaban el saber prohibido del mundo, para utilizarlo como una herramienta de dominio exclusivo y hermético. El gran vacío que la documentación oficial nos deja, sin embargo, estriba en la cantidad exacta de obras maestras, tratados científicos revolucionarios y diarios de pensamiento libre que se perdieron para siempre debido a la efectividad de esta censura destructiva. Dado que las hogueras de libros a menudo se organizaban de manera caótica por las autoridades locales y los registros de confiscación de los puertos y aduanas son fragmentarios, desconocemos por completo cuántas ideas brillantes fueron abordadas antes de florecer, o cuántos autores prefirieron destruir sus propios escritos en el secreto de sus hogares por miedo a que los comisarios del Santo Oficio llamaran a su puerta. La historia de la literatura y de la ciencia conserva un inmenso agujero negro en esos siglos de intolerancia, dejándonos la duda permanente de cómo sería nuestro presente si miles de mentes no hubieran tenido que escribir con el miedo atenazando sus plumas. El expediente de Galileo, cuando la ciencia tuvo que sentarse ante un tribunal. Si existe un nombre que simboliza el eterno enfrentamiento entre el conocimiento y el poder, ese es el de Galileo Galilei. Su historia ha sido contada una y otra vez. Todos hemos oído que fue juzgado por afirmar que la Tierra giraba alrededor del Sol, que tuvo que retractarse para salvar la vida y que terminó sus días bajo arresto domiciliario. Sin embargo, pocas personas saben que buena parte de lo que conocemos sobre aquel episodio no procede de leyendas ni de relatos posteriores, sino de un expediente cuidadosamente conservado durante casi 4 siglos entre los fondos del Archivo Apostólico Vaticano. Abrir ese expediente es como viajar directamente al siglo XVII. Allí siguen descansando los interrogatorios, las declaraciones, las anotaciones de los jueces, la sentencia y la famosa abjuración que Galileo pronunció públicamente. No son copias modernas ni reconstrucciones realizadas por historiadores. Son los propios documentos que acompañaron uno de los procesos más célebres de la historia de la ciencia. Para entender por qué aquellos papeles resultan tan importantes, hay que recordar el mundo en el que vivía Galileo. Desde hacía más de 1000 años, predominaba una visión heredada de la antigüedad, según la cual la Tierra ocupaba el centro del universo y todos los astros giraban a su alrededor. Era una idea profundamente arraigada tanto en la filosofía como la interpretación de determinados pasajes bíblicos. Cuando las observaciones astronómicas comenzaron a señalar una realidad distinta, el conflicto no tardó en aparecer. Con la ayuda de un telescopio muy superior a los habituales de su época, Galileo observó montañas en la Luna, manchas solares y, sobre todo, 4 satélites girando alrededor de Júpiter. Aquello demostraba que no todo orbitaba necesariamente alrededor de la Tierra. Sus descubrimientos reforzaban las propuestas formuladas décadas antes por Nicolaus Copérnico, quien había defendido un modelo heliocéntrico en el que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol.
El problema no era únicamente científico. En pleno siglo XVII, la Iglesia Católica atravesaba una etapa especialmente delicada tras la Reforma Protestante. Cualquier interpretación que pareciera poner en duda la autoridad de las Escrituras podía convertirse en un asunto de enorme trascendencia. Galileo insistía en que la Biblia enseñaba el camino hacia la salvación, no el funcionamiento del universo. Pero esa distinción estaba lejos de ser aceptada por todos. En 1633 fue llamado a Roma para responder ante el Santo Oficio. El expediente conserva las preguntas formuladas por los inquisidores, las respuestas del científico y las discusiones mantenidas durante el proceso. Al leer esos documentos se descubre una realidad mucho más compleja que la imagen simplificada de un choque entre la ciencia y la religión. Había tensiones políticas, rivalidades personales, interpretaciones teológicas y un profundo temor a que la autoridad de la Iglesia se debilitara en un momento especialmente convulso. Finalmente, Galileo fue declarado vehementemente sospechoso de herejía por defender públicamente el heliocentrismo como una realidad física y no únicamente como una hipótesis matemática. Obligado a retractarse, pronunció una fórmula de abjuración cuyo texto sigue conservándose en el expediente original. Fue condenado a arresto domiciliario, donde continuó trabajando hasta el final de su vida. Con el paso de los siglos, nació una de las frases más famosas de toda la historia de la ciencia. Según la tradición, al terminar su retractación, habría murmurado: "Y sin embargo, se mueve". Es una escena poderosa y profundamente simbólica. Sin embargo, ningún documento contemporáneo lo confirma. Todo indica que apareció mucho tiempo después como una hermosa leyenda destinada a representar la victoria de la verdad científica frente a la imposición del poder. Paradójicamente, aquellos mismos documentos que certificaron la condena también permitieron siglos después revisar con serenidad lo ocurrido. Gracias a la conservación íntegra del expediente, historiadores de todo el mundo pudieron estudiar cada detalle del proceso sin depender únicamente de versiones interesadas o de relatos transmitidos de generación en generación. Esa documentación desempeñó un papel fundamental cuando, en el siglo XX, la Iglesia reconoció públicamente que el caso Galileo había sido un grave error de juicio histórico. Y quizá esa sea la verdadera enseñanza que esconde esta nueva puerta del Archivo Apostólico Vaticano. Los documentos no hablan por sí solos, necesitan que alguien los lea, los compare y los comprenda dentro de su tiempo. A veces sirven para confirmar lo que ya sabíamos, otras veces desmontan siglos de interpretaciones equivocadas. En el caso de Galileo, no guardaban un secreto destinado a cambiar la historia de un día para otro. Guardaban algo mucho más valioso: la posibilidad de entender cómo incluso las instituciones más poderosas pueden equivocarse, y con el paso del tiempo, tener el valor de reconocerlo. El tercer secreto de Fátima. ¿Se abrió realmente todo el sobre? Hay documentos cuya importancia no depende únicamente de lo que contienen, sino también de las preguntas que siguen despertando. El llamado tercer secreto de Fátima pertenece a esa categoría. Han pasado décadas desde que el Vaticano hizo público su contenido y, sin embargo, el debate continúa vivo.
Para unos la historia quedó definitivamente resuelta. Para otros todavía falta una parte esencial del mensaje. Entre ambas posturas se mueve uno de los mayores enigmas documentales relacionados con la Iglesia contemporánea. Todo comenzó en 1917, en la pequeña localidad portuguesa de Fátima. 3 niños pastores afirmaron haber presenciado varias apariciones de la Virgen María. Lucía dos Santos, junto con sus primos Francisco Marto y Jacinta Marto, aseguraron haber recibido una serie de mensajes que, con el paso del tiempo, se conocerían como los 3 secretos de Fátima. Los 2 primeros fueron revelados relativamente pronto. El tercero, sin embargo, permaneció guardado durante décadas, alimentando toda clase de especulaciones. Fue la propia Sor Lucía quien escribió el texto del tercer secreto en 1944, obedeciendo las indicaciones de su obispo. El manuscrito quedó sellado en un sobre que, posteriormente, llegó a Roma, donde fue custodiado por el Vaticano. A partir de ese momento comenzó a crecer la leyenda. ¿Qué podía contener un escrito que permanecía oculto mientras aumentaban los rumores sobre guerras, catástrofes y acontecimientos decisivos para el futuro de la humanidad? Durante muchos años circularon toda clase de hipótesis. Se habló de una tercera guerra mundial, del fin de la Iglesia, de un castigo divino para la humanidad e incluso de una crisis espiritual sin precedentes. Ninguna de esas afirmaciones podía demostrarse documentalmente, pero el silencio oficial actuaba como un poderoso combustible para la imaginación. Finalmente, en el año 2000, el Vaticano decidió publicar el contenido del documento. El texto describía una visión simbólica en la que un obispo vestido de blanco atravesaba una ciudad en ruinas antes de ser abatido junto a otros religiosos y fieles. La interpretación oficial relacionó aquella visión con el atentado sufrido por Juan Pablo II el 13 de mayo de 1981, una fecha que coincidía precisamente con el aniversario de la primera aparición de Fátima. Según la Santa Sede, el secreto ya se había cumplido y no anunciaba acontecimientos futuros pendientes de realizarse. Sin embargo, la publicación no puso fin al debate, muy al contrario, dio origen a nuevas preguntas. Algunos investigadores señalaron que diversas declaraciones realizadas a lo largo del siglo XX parecían insinuar la existencia de un mensaje acompañado de palabras de la Virgen, mientras que el documento publicado contenía únicamente una visión simbólica. A partir de esa aparente diferencia nació la hipótesis de que pudiera existir otro texto nunca divulgado. Conviene ser extremadamente prudentes en este punto. Hasta la fecha no ha aparecido ninguna prueba documental que confirme la existencia de un segundo manuscrito oculto. Existen testimonios, interpretaciones, comparaciones entre declaraciones de distintas personas relacionadas con el caso, pero ninguna evidencia concluyente ha demostrado que el Vaticano conserve una parte inédita del tercer secreto. Eso no ha impedido que numerosos autores continúen defendiendo esa posibilidad. Algunos sostienen que el verdadero mensaje hablaría de una profunda crisis interna de la Iglesia. Otros creen que anunciaría una pérdida de la fe a escala mundial. También existen quienes relacionan el supuesto texto desaparecido con acontecimientos todavía futuros. Todas estas propuestas pertenecen al terreno de la interpretación y carecen, por el momento,
de una confirmación documental sólida. Y quizá ahí resida el auténtico interés histórico de este episodio. A diferencia del pergamino de Chinon o del expediente de Galileo, aquí no discutimos la autenticidad del documento conocido. Ese documento existe y cualquiera puede estudiarlo. La cuestión es otra mucho más difícil de responder. ¿Es ese todo el contenido que llegó a Roma o únicamente una parte de él? Hasta hoy, ninguna investigación ha podido resolver definitivamente esa pregunta. Puede que algún día aparezca una prueba que cierre para siempre esta discusión, o quizá nunca ocurra. Mientras tanto, el tercer secreto de Fátima continúa recordándonos que no todos los misterios nacen de documentos perdidos. A veces basta un simple sobre cerrado durante demasiados años para que la imaginación colectiva construya un enigma capaz de sobrevivir a generaciones enteras. Y en ocasiones, incluso cuando el sobre finalmente se abre, las preguntas siguen siendo mucho más numerosas que las respuestas. Pío XII y el Holocausto. Cuando los archivos comenzaron a responder, hay silencios que pesan tanto como las palabras. A lo largo de la historia, pocos han sido tan discutidos como el atribuido al Papa Pío XII durante la Segunda Guerra Mundial. Durante décadas, historiadores, periodistas y supervivientes del Holocausto se han hecho la misma pregunta. ¿Qué sabía realmente el Vaticano sobre el exterminio de millones de judíos? Y si lo sabía, ¿por qué no hubo una condena pública mucho más contundente? Durante mucho tiempo, esa cuestión parecía imposible de responder con rigor. Las opiniones se apoyaban en testimonios parciales, memorias personales y documentos dispersos. Había quienes presentaban a Pío XII como un pontífice excesivamente prudente, preocupado por no empeorar la situación de los católicos bajo el régimen nazi. Otros lo acusaban de haber guardado un silencio moralmente incomprensible ante uno de los mayores crímenes de la historia. Entre ambas posiciones existía un enorme espacio lleno de incógnitas. Todo comenzó a cambiar el 2 de marzo de 2020. Ese día, el Vaticano abrió a los investigadores los fondos documentales correspondientes al pontificado de Pío XII. Millones de páginas quedaron por primera vez a disposición de historiadores de numerosos países. No se trataba de un único documento espectacular, sino de una inmensa colección de cartas, informes diplomáticos, comunicaciones internas y correspondencia que prometía arrojar nueva luz sobre aquellos años oscuros. Desde entonces han ido apareciendo documentos extraordinariamente reveladores. Algunos muestran que el Vaticano recibió información muy precisa sobre las deportaciones de judíos, las matanzas masivas y el funcionamiento del sistema represivo nazi mucho antes de que terminara la guerra. Informes enviados por anuncios apostólicos, obispos y diplomáticos describían con creciente preocupación lo que estaba ocurriendo en distintos territorios ocupados por Alemania. Al mismo tiempo, otros documentos ponen de manifiesto que numerosas instituciones religiosas católicas ocultaron y protegieron a miles de personas perseguidas, incluidos muchos judíos. Diversos conventos, monasterios y edificios eclesiásticos sirvieron como refugio durante la ocupación de Roma y en otros lugares de Europa también.
La cuestión que sigue investigándose es hasta qué punto esas acciones respondían a instrucciones directas del Papa o fueron decisiones adoptadas por responsables locales ante una situación desesperada. Aquí aparece el verdadero valor del Archivo Apostólico Vaticano. No ofrece una respuesta sencilla ni un veredicto definitivo. Lo que proporciona son pruebas documentales que permiten reconstruir una realidad mucho más compleja que la imagen, a menudo simplificada, presentada durante décadas. Cada nueva carta, cada informe y cada anotación ayudan a comprender mejor qué información llegaba a Roma, cuándo llegaba y cómo era interpretada por quienes debían tomar decisiones en medio de una guerra mundial. Naturalmente, la apertura de estos archivos no ha puesto fin al debate. Algunos investigadores consideran que la documentación confirma que Pío XII conocía con bastante detalle la magnitud del genocidio y que su prudencia pública resulta difícil de justificar. Otros sostienen que una condena frontal habría provocado represalias todavía mayores contra los católicos y contra las propias redes clandestinas que estaban salvando vidas. Ambas interpretaciones continúan siendo objeto de estudio y discusión entre los especialistas. Lo importante es comprender que la historia sigue escribiéndose. Durante décadas, muchas afirmaciones se apoyaban en la ausencia de documentos. Hoy sucede exactamente lo contrario. Cada año aparecen nuevas investigaciones elaboradas a partir de materiales que hasta hace muy poco permanecían inaccesibles. El Archivo Apostólico no está cerrando este capítulo de la historia. En realidad, lo está abriendo por primera vez con todas las herramientas de la investigación moderna. Quizá esa sea una de las mayores enseñanzas de esta nueva puerta. A veces imaginamos que un archivo guarda respuestas absolutas, como si bastara abrir una carpeta para descubrir toda la verdad. La realidad casi nunca funciona así. Los documentos iluminan el pasado, pero también revelan su enorme complejidad. Y cuando hablamos de uno de los episodios más dramáticos del siglo XX, quizá el mayor acto de honestidad consista precisamente en aceptar que comprender no significa justificar, y que investigar con rigor exige escuchar primero lo que los propios documentos tienen que decir, incluso cuando sus respuestas no coinciden con nuestras expectativas. ¿Existe un archivo sobre Jesús? La gran pregunta que todos quieren responder. Hay una pregunta que acompaña al Archivo Apostólico Vaticano desde hace generaciones. Probablemente sea la más repetida de todas y, al mismo tiempo, la más difícil de contestar. Cuando alguien escucha hablar de millones de documentos acumulados durante siglos, tarde o temprano termina formulando la misma duda. ¿Existe allí un expediente sobre Jesús de Nazaret? La imaginación responde inmediatamente que sí. Resulta casi imposible pensar que la institución más importante del cristianismo no conserve documentos extraordinarios sobre la figura que dio origen a su propia existencia. Sin embargo, la historia rara vez responde a nuestros deseos. Lo primero que conviene comprender es una realidad muy sencilla. Jesús de Nazaret vivió en la primera mitad del siglo I. El Archivo Apostólico Vaticano comenzó a formarse muchos siglos después.
a medida que la Iglesia fue desarrollando una administración cada vez más compleja. Eso significa que nadie espera encontrar allí un informe redactado por un contemporáneo de Jesús, ni un expediente oficial elaborado durante su vida. Ese tipo de documentos, sencillamente, nunca formaron parte de la organización administrativa que daría origen al archivo. Entonces, ¿significa eso que no existe ninguna documentación relacionada con Jesús? En absoluto. Lo que el archivo conserva son miles de documentos producidos a lo largo de casi 2000 años de historia cristiana. Estudios bíblicos, decisiones doctrinales, correspondencia entre papa y teólogos, actas de concilios, investigaciones históricas, debates sobre manuscritos antiguos y abundante documentación relacionada con la transmisión de los textos sagrados. Todo ello habla de Jesús, pero desde la perspectiva de quienes reflexionaron sobre su figura muchos siglos después. Aquí aparece una diferencia fundamental que suele pasar desapercibida. No es lo mismo un documento sobre Jesús que un documento escrito por alguien que convivió con él. Esa distinción cambia completamente la pregunta. Los historiadores conocen muy pocas fuentes independientes cercanas a la vida de Jesús y ninguna de ellas procede del Archivo Apostólico Vaticano. Las principales referencias continúan siendo los evangelios canónicos, algunos textos del historiador Flavio Josefo, una breve mención de Tácito y algunas referencias antiguas más. Aún así, la posibilidad de que el Vaticano conserve materiales relacionados con los primeros siglos del cristianismo sigue despertando un enorme interés. Durante décadas han circulado rumores sobre evangelios ocultos, cartas perdidas de los apóstoles o documentos capaces de demostrar una historia completamente distinta de los orígenes del cristianismo. El problema es que ninguna de esas afirmaciones han podido demostrarse mediante pruebas documentales verificables. Eso no quiere decir que el archivo apostólico carezca de importancia para comprender a Jesús. Todo lo contrario. Allí se encuentra buena parte de la historia de cómo la Iglesia fue interpretando su figura a lo largo de los siglos. Se conservan documentos relacionados con grandes concilios, debates sobre la naturaleza de Cristo, controversias doctrinales, procesos contra determinadas corrientes consideradas heréticas y una inmensa correspondencia que permite seguir la evolución del pensamiento cristiano desde la antigüedad hasta nuestros días. Quizá esa sea la verdadera riqueza del archivo. No guarda un expediente secreto capaz de revelar un Jesús completamente desconocido. Guarda algo igualmente fascinante: la historia de cómo millones de personas durante casi 20 siglos intentaron comprender quién fue realmente aquel hombre de Nazaret. Esa evolución intelectual, espiritual y política constituye por sí sola uno de los mayores tesoros documentales del mundo. Y sin embargo, la pregunta sigue viva: ¿podría aparecer algún día un documento antiguo que obligara a revisar parte de lo que hoy sabemos? La historia aconseja no cerrar nunca esa puerta. Cada cierto tiempo la arqueología descubre nuevos manuscritos, nuevas inscripciones o nuevos fragmentos de textos que enriquecen nuestro conocimiento del pasado. Eso ha ocurrido en numerosas ocasiones y volverá a suceder. Pero una cosa es mantener abierta la posibilidad del descubrimiento y otra muy distinta, afirmar que el Vaticano oculta deliberadamente un expediente definitivo sobre Jesús. Hasta la fecha no existe ninguna prueba sólida que respalde esa idea. Quizá
Después de todo, la mayor sorpresa sea precisamente esa. Entramos en el archivo apostólico esperando encontrar la carpeta definitiva sobre Jesús y descubrimos algo mucho más profundo. No encontramos la biografía secreta de un hombre, sino el inmenso relato de cómo su vida transformó la historia de la humanidad y cómo, generación tras generación, millones de personas intentaron comprender el alcance de su mensaje. Tal vez ese sea el auténtico archivo de Jesús, no una carpeta escondida en una estantería, sino 2000 años de preguntas que todavía seguimos intentando responder. Hemos recorrido apenas unas pocas salas de un archivo inmenso. En realidad, ni siquiera eso. Apenas hemos entreabierto algunas puertas de un edificio que custodia siglos de memoria. Y sin embargo, ha bastado asomarnos para descubrir algo inesperado. Los mayores misterios del Archivo Apostólico Vaticano no siempre están escondidos en documentos inaccesibles. Quizá por eso siga despertando tanta fascinación. No porque prometa respuestas mágicas, sino porque representa una posibilidad. La posibilidad de que aún existan documentos capaces de matizar, completar o incluso corregir algunos episodios del pasado. También hemos descubierto algo importante. La historia rara vez funciona como en las novelas. No suele existir un documento único que derrumbe de golpe todo lo que creíamos saber. Lo habitual es que el conocimiento avance poco a poco, gracias a miles de pequeñas piezas que, unidas, terminan formando una imagen más completa. Cada carta, cada informe, cada acta y cada manuscrito aportan un fragmento de verdad. Ninguno lo explica todo por sí solo. Y sin embargo sería ingenuo pensar que ya conocemos todo cuanto aquellos depósitos conservan. La historia está llena de ejemplos que demuestran cómo un manuscrito olvidado durante siglos puede adquirir un valor extraordinario cuando cambia la mirada de quienes lo estudian. Quizá el mayor secreto del archivo no sea un evangelio perdido, ni un expediente imposible sobre Jesús, ni siquiera una revelación destinada a cambiar el mundo de un día para otro. Tal vez su verdadero secreto sea mucho más sencillo y precisamente por eso mucho más poderoso. Consiste en recordarnos que el pasado nunca está completamente escrito. Siempre queda un documento por descubrir, una carta por interpretar, una fecha por revisar o una nueva pregunta capaz de iluminar hechos que parecían definitivamente resueltos. Al terminar este recorrido es fácil comprender por qué este lugar continúa alimentando tantas leyendas. Cuando una institución reúne casi 2000 años de historia entre millones de documentos, resulta inevitable que nuestra imaginación quiera llenar los espacios que todavía desconocemos. Es una reacción profundamente humana. Necesitamos pensar que detrás de la última puerta aún queda algo extraordinario esperando ser descubierto. Puede que algún día aparezca un nuevo documento capaz de sorprender a los historiadores, o puede que no. Lo verdaderamente importante es que el Archivo Apostólico Vaticano sigue recordándonos una lección que va mucho más allá de la propia Iglesia. La historia no pertenece a quienes gritan más fuerte, ni a quienes construyen las teorías más espectaculares. Pertenece, sobre todo, a quienes tienen la paciencia de leer, comparar, dudar y volver a preguntar. Porque, al fin y al cabo, un archivo no es un cementerio de papeles, es la memoria escrita de la humanidad. Y mientras quede un solo documento por estudiar,
una sola página por comprender o una sola pregunta sin respuesta, el misterio seguirá vivo, no detrás de una puerta cerrada, sino en la inagotable curiosidad de quienes nunca dejan de buscar.